Buenos días. Pero salúdenme como con ganas, como que están contentos de estar acá. Buenos días. Eso. Tenemos que estar bien despiertos, hermanos, para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Como ustedes saben, hemos estado en una serie en el libro de Éxodo. Y hoy vamos a ver este mensaje que he titulado Rescatados para confiar. Vamos a estar en Éxodo desde el capítulo 15, versículo 22, hasta el capítulo 17, versículo 7. Así que acompáñenme a orar mientras le pedimos a Dios que nos ayude y nos asista mientras escuchamos su palabra. Dios del cielo, es un privilegio escucharte, el ver, Señor, que la necesidad de nuestro corazón es venir delante de ti, que tú hables a nuestras vidas, que seas tú transformándonos, exhortándonos, pero también trayendo consuelo, Señor, y paz a nuestros corazones por tu gracia. Ayúdanos, Señor, al ver la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, a ser nosotros transformados para vivir en plena gratitud, confianza y obediencia delante de ti por causa de la obra gloriosa que Cristo ha hecho en favor nuestro. Que tu Espíritu Santo aplique con poder tu palabra mientras recordamos tu promesa de que cuando tu pueblo se reúne, tú estás allí con él, en el nombre de Jesús. Amén. En estos días, hermanos, leía una noticia de un senador en México que ocasionó muchas burlas de la gente, porque él hizo una entrevista donde él empezó como a hablar de su vida dura, y contando acerca de su vida dura, él decía, pues en la infancia fue difícil porque mi papá me levantaba todos los sábados a las 5 de la mañana para que fuera con él mientras él iba a jugar golf. Y solo cuando pasábamos los 18 hoyos era que él me daba como la merienda para la semana. Entonces, la gente cuando vio esa noticia y dijo, o sea, esa es la vida dura que ha pasado este hombre. Que lo levantaran a las 5 de la mañana a jugar golf. Y me dio risa porque la gente comentaba, como son las redes, no, de verdad que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Otros decían, ¿cuánto sufrimiento tiene que ser levantarse a las 5 de la mañana para ir a jugar golf? Y el ejemplo de este hombre, que me pareció muy gracioso, la verdad, nos recuerda y nos muestra que la queja y la ingratitud es un problema que todos nosotros tenemos. De nuestro corazón, por lo general, ¿sí? Sucede que no importando la condición en la que estemos, ya sea que estemos en una condición mejor que la anterior, muchas veces nuestros corazones parecen nunca estar satisfechos y de repente olvidamos todas las cosas buenas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. En el texto que vamos a ver hoy, hermanos, vamos a ver cómo el desierto es usado por parte de Dios como una escuela para el pueblo de Israel, como un lugar para probar y enseñar a su pueblo. Dice un autor que para Israel no era necesario pasar por el desierto para su salvación, pero sí para su santificación. Y así como Israel, usted y yo somos extranjeros que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, así como ellos en la Pascua, que hemos cruzado al otro lado por gracia y ahora estamos de camino a la tierra prometida. Si estamos de camino a la tierra prometida, eso quiere decir que ahora mismo estamos ¿dónde? En el desierto. En el primer servicio también pasó lo mismo, que no me dijeron. O sea, ahora mismo, como no hemos llegado a la tierra prometida, la experiencia en este mundo es más similar al desierto, ¿verdad? Al desierto. En este viaje de fe, hermanos, en nuestro desierto, Dios nos santifica y nos enseña a confiar en Él, a amarlo y a seguirlo. Así que, hermanos, hoy necesitamos aprender algunas cosas de la experiencia de Israel en el desierto, ya que la historia del pueblo de Israel es nuestra historia. Y vamos a ver 3 historias consecutivas que tienen que ver con comida y agua, donde las quejas y las murmuraciones de Israel sirven como una advertencia para nosotros. El apóstol Pablo, reflexionando respecto a lo que pasó allá, hablándole a los corintios, les dice lo siguiente en 1 Corintios 10, del 9 al 12. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron, hablando del pueblo de Israel, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ¿qué? Como ejemplo. Gracias, hermano.
Y fueron escritas como ¿qué? Como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, ese es el contexto de cuando Pablo dice: el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Es decir, al ver cómo fue el pueblo de Israel en el desierto, que eso nos sirva de ejemplo y de enseñanza de cómo nosotros no debemos reaccionar. Así que 3 pruebas puso Dios para los israelitas, es decir, los probó 3 veces. Y las 3 veces, ¿sabe qué pasó? Fallaron, no pasaron la prueba. Vamos a ver la primera de estas pruebas. La primera prueba tiene que ver con las aguas amargas. Como ustedes saben, lo último que vimos que había pasado en el Éxodo es que ellos cruzaron triunfantes, ¿qué cosa? El Mar Rojo, ¿verdad? ¿Y qué pasó después de que cruzaron el Mar Rojo? Cantaron, se alegraron, todas las mujeres salieron danzando. Había una dicha tremenda al ellos ser testigos del poder glorioso del Señor. Pero llegan al desierto y tienen sed. Vamos a leerlo. Éxodo 15, 22 al 23. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Entonces, estaban caminando en el desierto. Ustedes saben, en el desierto hace calor, da mucha sed. Vieron agua, estaban contentos porque se acercaron al agua de Mara, pero el agua no estaba apta para el consumo humano, estaba amarga. ¿Cómo respondió el pueblo? Vamos a ver. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Ahora, ¿qué es murmurar ahí? Uno piensa en murmurar y piensa que es hablar así. No. Ese no es el murmurar al que nuestro texto se refiere. La palabra hebrea para murmurar allí es culpar o hacer una queja verbal contra otro. Y me encantó ver cómo lo dice Spurgeon, de esta manera toda poética como habla Spurgeon. Él dice: ¿qué cambio tan repentino del sonido del pandero a la voz de la murmuración? Hace 3 días, le dice él a sus congregantes, ustedes vieron a las doncellas que danzaban, y pocos se imaginaron que ellas formarían parte de aquella turba clamorosa que rodea al siervo de Dios y clama: ¿qué hemos de beber? Tan veleidoso y voluble es el hombre. Yo cuando leí eso de veleidoso y voluble dije: ¿qué es eso? Bueno, voluble uno sabe, ¿no? Pero veleidoso es alguien inconstante. Básicamente eso dijo el diccionario. Tan veleidoso y voluble es el hombre que así son los cambios de nuestros sentimientos internos por nuestras condiciones externas. Me pareció increíble porque estamos viendo a una gente que hace nada estaba cantando y estaba danzando, y como lo pone Spurgeon aquí, qué cambio tan repentino del sonido del pandero a la voz de la murmuración. Porque eso fue lo que pasó. El pueblo murmuró, se quejó contra el Señor, contra Moisés. Hermanos, si la murmuración y la queja es una señal de ingratitud, de egoísmo, de estar centrados en nosotros mismos, de inmadurez, de inseguridad. En este punto podríamos pensar que el pueblo de Israel ya habría aprendido a clamar a Dios en oración cuando se vieran en dificultad. ¿Por qué? Hermanos, porque ellos tenían todas las razones para creer que Dios los iba a salvar. ¿De dónde venían? ¿Qué era lo que el Señor había hecho? Ellos sabían que Dios respondía a la oración porque Dios los había sacado de Egipto usando las oraciones de ellos. Ellos sabían que Dios tenía poder sobre su creación. ¿Por qué? Porque vieron las plagas, porque vieron cómo el Señor abrió el mar. Ellos sabían que Dios incluso controlaba el suministro de agua. Ellos sabían que Dios los estaba guiando. Pero en vez de ir a Dios en oración, ¿cómo respondieron? Con queja, con murmuración. Y luego Moisés hace lo que el pueblo debió haber hecho. Entonces él, ¿qué hizo? Clamó al Señor. Y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí que los puso a prueba. Eso inmediatamente tiene que ponernos a pensar con respecto a cuál es nuestra primera reacción cuando nos encontramos con problemas, con pruebas, con dificultades. Sale de nosotros una oración llena de fe, porque no estamos diciendo que no le presentemos a Dios nuestras inquietudes.
Por supuesto que debemos hacerlo. Él nos invita a eso. Pero la queja, hermanos, la murmuración es otra cosa. La queja es tú decirle a Dios: Señor, si yo fuera tú, lo estuviera haciendo mejor. O sea, la manera como tú estás controlándome ahora las circunstancias, sí está como muy mal. Yo sería mucho mejor controlando mi vida en ese sentido. Pero hermanos, grave que nuestro pensamiento sea ese. El Señor le muestra ahora a Moisés entonces cómo endulzar las aguas. Y lo asombroso de esto no es solo que Dios pueda hacer ese milagro de volver el agua amarga en agua dulce, sino que esté dispuesto a hacerlo por esta gente que es umbrosa. Y eso es gracia, una gracia dulce de parte de Dios, que transforma este momento amargo del pueblo, dándoles esta agua. Y les dice en el versículo 26, pone allí como los términos de la relación que ellos deben tener con el Señor. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Aquí Dios probó al pueblo y les recuerda los términos de la relación que tiene con ellos. Que si guardan sus mandamientos, van a ser bendecidos, y que si no los guardan, les van a caer las plagas. Y quiero que noten un par de cosas en este incidente, hermanos. Hasta este punto Israel ya había sido salvado, ¿verdad que sí? Es decir, ya habían salido de Egipto. Y ahora ellos empiezan a aprender acerca de la obediencia y de seguir y de escuchar la palabra de Dios. Estos requisitos no eran la base de la salvación de los israelitas, pero fueron dados después que fueron rescatados, para enseñarles a cómo vivir para la gloria de Dios. Así sucede con nosotros. Ustedes saben que no somos salvos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero cuando somos salvados por la gracia de Dios, ahora se nos muestra cómo debemos vivir. Dios aquí en este incidente también les revela otro nombre. Les dice que Él es Jehová Rafa, su sanador. Dios haciendo estas maravillas para que todos conozcan que Él es el Señor. En Mara entonces Dios le demostró su poder sanador al pueblo para enseñarles a confiar en Él. Así que allí el Señor los puso a prueba. Y el versículo 27 dice que luego llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Antes de pasar a la siguiente prueba, hermanos, aquí hay una lección adicional. Dios es capaz de cuidar a su pueblo. Amén. Tanto milagrosamente como lo hizo convirtiendo el agua amarga en dulce, pero también por medio de su providencia, es decir, llevándoles a un lugar donde había agua, donde había palmeras. Ambos son dones de Dios. Si Dios ha tenido cuidado de ti de cualquier manera, entonces tú debes caminar en una gratitud humilde. La segunda prueba fue esta de pan del cielo. Pan del cielo. Luego de que sucede esto, que el pueblo se queja con las aguas amargas, pasamos a otro incidente. Capítulo 16, versículos del 1 al 3 dice: partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Otra vez murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a esta multitud. ¿No les parece impresionante esa reacción del pueblo? Ellos acusan a Moisés y a Aarón, y de paso a Dios, de que los sacaron ¿para qué? Para matarlos. Eso es lo que ellos dicen ahí. Nos ha sacado para matarnos de hambre. Y ellos dicen que en Egipto estaban muchísimo mejor, que ellos allí comían, dice, no, se sentaban junto a las ollas de carne, comían hasta saciarse de pan. Esta no parece la gente que estaba clamando desesperadamente por salir de Egipto, ¿cierto que no? Hermano, ellos le están diciendo en la cara a Moisés y a Aarón y a Dios: o sea, ¿para qué te tomaste todas estas molestias? Allá estábamos comiendo, ¿por qué nos traes aquí?
Hermanos, la murmuración y la queja son pecados serios, más serios de lo que a veces nosotros pensamos. Y el pueblo de Israel ya se había quejado bajo Faraón, al lado del Mar Rojo, en Mara, y más adelante lo vuelven a hacer. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros esto: hacer todas las cosas como sin murmuraciones ni discusión. Ya Dios había convertido las aguas amargas en agua dulce. Les había mostrado a Israel su cuidado por ellos, pero se quejan. Ahora, ¿cómo hubieras reaccionado tú si fueras Dios? Si tú escuchas a esta gente diciendo, en Egipto nos sentábamos junto a las ollas de carne, hermano, yo me hubiera disgustado. Yo hubiera dicho, ahora se van a morir de hambre por estar con la molestadera, ¿cierto? Ustedes que tienen hijos seguramente les ha pasado que preparan una comida y ustedes tienen toda la expectativa de que a su amado hijo o hija les gusta y se la ponen y ellos la miran así como, ma, ¿eso qué? Eso a mí no me gusta. Y uno que piensa, malagradecido, te las hartas. Esa es la manera como naturalmente nosotros reaccionamos a la ingratitud. Pero lo sorprendente, hermanos, es cómo Dios reacciona. ¿Cómo reacciona el Señor? Versículo 4, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¿Cuál era el propósito de esto? No solo proveerles, sino también ¿qué? Ponerlos a prueba. Ponerlos a prueba. Luego empieza a darle las instrucciones de cómo será todo esto. Sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Es decir, para el día de reposo debían recoger el doble, para que no salieran a recoger el día de reposo. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto. Parece que no sabían, ¿verdad? Y por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Versículo 8. Y Moisés dijo, esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde, y pan hasta saciaros por la mañana. Porque el Señor, ¿qué ha hecho? Ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Pues ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Hermanos, esto como aplicación clara, directa, ¿cierto? El Señor oye nuestra queja. El Señor oye nuestra murmuración. Y estoy seguro que se desagrada y tiene ese mismo pensamiento de la ilustración que les decía hace un momento quizás, pero que no reacciona como nosotros, sino que con paciencia nos ama, pero aún así nos exhorta. ¿Se acuerdan del salmo que leímos al principio, si estuvieron aquí al principio? ¿Qué dice allí el salmista? ¿Cómo fue que Dios luego reaccionó a esta generación de israelitas? La palabra que usó allí en la Nueva Biblia de las Américas es que el Señor se repugnó de esa generación. Y dijo, y juré en mi ira, ¿qué cosa? No entrarán en mi reposo. O sea, ¿pero cómo iban a entrar en el reposo esa gente? Increíble. Versículo 9. Moisés dijo a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Versículo 10. Y sucedió que mientras Aarón hablaba, toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. El Señor les estaba mostrando que Él estaba con ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Y luego de eso, hermano, lo que sucede es que suben codornices al campamento y trae el Señor el maná, cubre este rocío alrededor del campo. Y entonces el Señor les dice a ellos que debían ir cada día a recoger la porción que correspondía. Para adelantar un poco me voy a saltar algunos de estos versículos, así que no se extrañen si ven que la pantalla se pone rara, porque estoy acelerando un poco. Entonces mira lo que pasó cuando ellos salieron a recoger lo que debían recoger, y así lo hicieron los hijos de Israel. Y unos recogieron muchos y otros poco. Cuando lo midieron con el gomer al que había recogido mucho, ¿qué pasó? No le sobró ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido
lo que iba a comer. Es decir, cada uno agarró lo necesario. Versículo 19. Y Moisés les dijo que nadie deje nada para la mañana siguiente. ¿Qué les dijo Moisés? Que nadie deje nada para la mañana. Es decir, lo que se van a comer, cómanselo ¿cuándo? Hoy, ¿verdad? Versículo 20. Mas no obedecieron a Moisés. Hermano, yo leo esto y me causa como, ¿pero por qué son así? O sea, era una instrucción sencilla, ¿verdad que sí? Nada más cómanselo hoy. Pero ¿saben qué era lo que ellos estaban demostrando con eso, hermano? Incredulidad, desconfianza. Era, voy a acaparar porque ahí si mañana no baja, ¿cierto? Ay, hoy bajó el maná, pero ¿y mañana tú qué vas a saber? Pero el Señor les estaba diciendo, cada día. ¿Y saben qué es lo más increíble, hermano? ¿Saben cuánto tiempo esa gente comió maná? 40 años no les faltó el pan. Increíble. De hecho, es allá en Josué. Bueno, yo lo tengo anotado por aquí. Ahorita les muestro. Pero no obedecieron a Moisés. Algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Y Moisés se enojó con ellos. Y yo digo, Moisés, te entiendo. Estoy de acuerdo contigo. Yo me hubiera enojado también. Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba se derretía. Y sucedió que en el 6º día recogieron doble porción de alimento, 2 gómeres para cada uno. Cuando todos los jefes de la congregación vinieron, se lo hicieron saber a Moisés. Decían, oye Moisés, pero no habían dicho que comieran lo del día. No, que para el 6º día recojan para 2 días, porque el día siguiente van a reposar. Y así fue. Disculpen ahí que me estoy adelantando también. Luego les habla del día de reposo. Versículo 28, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se va a negar este pueblo a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os ha dado el día de reposo. Porque ¿sabe qué pasó? Llegó el día de reposo y ¿sabe qué hicieron muchos de ellos? Salieron a buscar. Increíble, salieron a buscar. Y el Señor les había dicho, cojan el doble y el día de reposo, reposen. ¿Tú te imaginas que a ti te dijeran así? Mira, no te va a faltar comida, tú descansa. Uno dice, pero qué rico, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ellos no. Ellos salieron a buscar cuando el Señor les dijo que no debían salir a buscar. Y así termina nuestro texto. Quédese cada uno en su lugar. Que nadie salga de su lugar el 7º día. Y al final del capítulo, que también me voy a mover rápidamente. Aquí simplemente pues, se habla de cómo era el maná y todo eso. Y al final de este capítulo, el Señor les dice que iban a recoger una porción del maná y la iban a colocar en el testimonio. Es decir, ese día iba a ser recordado. Más adelante, cuando se construye el arca y pasan otras cosas, ustedes se acuerdan del arca, ¿verdad? El arca del pacto, ahí guardaron algunas cosas. ¿Cuáles fueron las cosas que guardaron? El maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Para que recordaran esos 3 momentos, que fueron unos 3 momentos vergonzosos para el pueblo de Israel. Pero lo más curioso es que esos recordatorios de esos momentos vergonzosos estaban dentro del arca. Y sobre el arca, cuando se presentaba el sacrificio, se rociaba la sangre sobre. Eso me parece glorioso, porque es como la sangre del cordero cubriendo todas las vergüenzas, todos los pecados terribles del pueblo de Israel. Hermanos, y aquí hay unas características de la provisión de Dios que fue sobrenatural. Hermanos, ¿por qué? Porque normalmente, ¿cómo el Señor espera que tú y yo obtengamos alimento? Trabajando, ¿cierto que sí? Como le dijo Dios a Adán luego de la caída, con el sudor de tu frente es que te vas a ganar el pan. Y luego Pablo le dice a los tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. Miren el milagro glorioso que el Señor allí literal los está manteniendo y los mantuvo por 40 años. El salmista menciona el maná de esta manera. ¿Cómo lo llama? Pan de ángeles comió el hombre. Wow, Dios les mandó comida hasta saciarlos. Y luego, hablando de las codornices, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como la arena de los mares. Y yo, pero esa gente no se merecía nada de eso, ¿cierto que no? Habría que darles como algún pan feo o algo así. Lo increíble de esta provisión también, hermanos, es que fue suficiente. Es decir, Dios les daba ¿qué? Lo necesario. El que cogía mucho, no le sobró. Y al que cogía poco, no le faltó. Más adelante, Pablo cita eso en 2 Corintios 8:15, en un contexto donde él habla de una ofrenda, ¿verdad?
Y él cita, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez, para enseñarle a los corintios y de paso a nosotros que la experiencia del pueblo de Israel nos habla que el Señor no nos da las cosas para que estemos acaparando, sino para que podamos ser generosos y confiar en Él. ¿Están aquí? Que el Señor nos da la provisión necesaria. Eso es lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 6. Así como el Señor viste la hierba del campo, alimenta a las aves, así lo hace con nosotros. El Señor provee a su pueblo. Amén. Él nos da lo que necesitamos. Esa es una promesa del Señor para ti y para mí. Que nosotros vamos a tener lo necesario. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Nosotros no queremos lo necesario, ¿verdad que no? Nosotros queremos más. ¿Alguien aquí quiere más de lo necesario? No levante la mano. Yo sé que sí. Nosotros, un problema que tenemos es la falta de contentamiento con la buena provisión necesaria que el Señor nos da. Ahora, hermano, eso no significa que no tengas aspiraciones de crecer en tu trabajo, de crecer en tu empresa, de crecer en lo que estás haciendo, de brindarle comodidades a tu familia, pero que tu corazón pueda caminar en gratitud. Amén. Ok. Y luego, bueno, esa provisión fue sagrada porque ellos tuvieron que guardarla. Lo que les decía hace un momento, los hijos de Israel comieron el maná, ¿cuánto tiempo? 40 años. Les voy a mostrar la escena cuando el maná cesó. Josué 5:12. Y el maná cesó el día después que habían comido el producto de la tierra, pero de la tierra prometida. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Y Moisés también nos dice el propósito de lo que ocurrió allí con el maná. Vea ese texto allí conmigo, por favor. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Con qué propósito? Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender. O sea, el propósito de Dios era que Israel entendiera que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Era un llamado del Señor a su pueblo a que confiaran en Él. Por eso Él los estaba probando, hermanos, y también el Señor así te prueba a ti y me prueba a mí, para ver qué hay en nuestro corazón, para ver si vamos a temerle o no, para ver si vamos a reaccionar con queja pecaminosa o si vamos a confiar en Él. Hermanos, ¿nos ha dado el Señor razones para confiar en Él? Muchísimas, claro que sí. ¿Le había dado el Señor razones para confiar a Israel? Oye, pero por favor, esa gente había visto de todo, de todo. Pero aún así no sucedía. Pero así como ellos necesitaban el maná cada día, así tú y yo necesitamos de la palabra de Dios cada día de nuestra vida, porque es el medio por el cual el Señor nos santifica. Hubo una tercera prueba, agua de la roca. Nuevamente el pueblo es probado. Cuando avanzaron un poco más, estaban de nuevo sin agua. Y en lugar de buscar a Dios, de confiar en Él, una vez más hicieron lo que no debían hacer. Y hermanos, en los momentos críticos de nuestra vida, sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón. Mire lo que pasó con esta gente. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. ¿Qué debía hacer el pueblo allí? Clamar al Señor y confiar en Él. ¿Pero lo hicieron? No lo hicieron. Versículo 2, así es. Entonces el pueblo contendió con Moisés. Y esto es bien interesante, hermanos, porque esa palabra para contender es como cuando se presenta una demanda legal. O sea, estaban como denunciando a Moisés y dijeron: danos agua para beber. Ya esta gente era como, ¿cómo sería la palabra, verdad? No sé, pero ya estaban como pechichones, diríamos aquí. Ya era una exigencia, ¿verdad? Danos agua para beber. Resuelve este problema. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Es decir, ¿por qué ponen a prueba al Señor? ¿Qué hacen con esa actitud como si ustedes se merecieran pues todo el agua? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, oiga bien,
¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestros ganados? ¿Sabe qué está diciendo esta gente aquí? Esta gente insolente, atrevida. Ellos estaban acusando a Dios de que, Dios, tú nos sacaste con promesas falsas de Egipto para matarnos. Tú nos traicionaste, tú nos has mentido. Ellos demandaron la provisión de Dios, cuestionaron la protección de Dios y aún cuestionaron el plan de Dios. Y nosotros somos culpables de lo mismo, hermanos. Sí, somos culpables de esto si acusamos a Dios de que Él quiere hacernos daño en medio de nuestras pruebas, olvidando que Él nos ha sacado de un éxodo mucho más grande. Dios es digno de nuestra confianza. Amén. Y en el versículo 7, que no se los voy a poner ahí todavía, hay una pregunta al final. Ellos dicen, ¿está el Señor con nosotros o no? O sea, estaban poniendo al Señor a prueba. Versículo 4, Moisés hace lo que el pueblo debió hacer. Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y yo no creo que allí Moisés estaba exagerando. Lo más probable es que el pueblo quería apedrear a Moisés. Y apedrear es levantar a piedra, ¿verdad? O sea, sencillo. Nosotros olvidamos la bondad de Dios y nos llenamos de amargura. Esa gente estaba enojada. Y recordaba lo que el salmista dice, que era el pecado principal de Israel en Egipto. Nuestros padres en Egipto, ¿qué pasó? No entendieron tus maravillas, no se acordaron de qué, de tu infinito amor. Olvidaban el amor de Dios. En el versículo 13 de ese mismo salmo, el salmista dice, pero pronto se olvidaron de tus obras, no esperaron su consejo. Y en el Salmo 95 que leímos hace un momento, donde el salmista dice, no endurezcan el corazón, no endurezcan el corazón si oyen la voz de Dios, como lo endureció el pueblo allá en Masá y en Meribá, que es donde estamos ahora, es decir, en el relato del Éxodo. Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. ¿Qué está diciendo el salmista allí? Aunque ellos sabían lo que yo era capaz de hacer, aún así me tentaron. Un remedio obvio y muy necesario para nuestro descontento, hermanos, para nuestra incredulidad, es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque cada vez que estás con descontento, tú estás amonestando a Dios en un sentido. Pero, ¿cómo reacciona Dios ante tanta insolencia e ingratitud? Oh, hermano, yo los hubiera borrado. O sea, ya no sé qué hubiera hecho yo. Pero el Señor es bueno. Miren el versículo 5. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. Entonces el Señor le dice a Moisés que llame a los ancianos. Eso va a ser como un tribunal. Y que el Señor va a estar sobre la peña. Y le dice, y golpearás la peña. Y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre Masá y Meribá por la contienda de los hijos de Israel. Y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Dios entonces ordena a Moisés a que se coloque delante del pueblo con los ancianos. Es como un juicio, como una demanda. Cuando ocurre lo impensable, hermanos. El Señor le dice a Moisés, yo voy a estar delante de ti sobre la peña y vas a golpearme a mí en vez de golpear al pueblo con la vara. Yo estaré delante de ti. Hermanos, esa frase, yo estaré delante de ti, nunca se usa para referirse a Dios en ninguna otra parte, solamente aquí. Él diciendo, yo voy a comparecer delante del pueblo, yo voy a colocarme sobre la roca en el monte Horeb. Y hay muchos otros pasajes que identifican que el Señor es esa roca. La roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son justos. Dios es la roca de Israel. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que Dios está colocando delante de Moisés, ¿sí? Y él está colocándose sobre sí mismo el peso del castigo que debía hacer para el pueblo. Y luego salió tanta agua que el pueblo sació su sed. ¿Cuánta agua salió? El salmista nos dice
Abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca. El pueblo que merece ser castigado recibe en cambio toda el agua que necesita para calmar su sed, porque Dios decide recibir en vez de ellos el castigo que ellos merecen. Y Dios les demostró que ciertamente Él estaba con ellos, y Dios nos ha demostrado que Él está con nosotros. Quiero terminar hablándoles de cómo estas tres historias nos señalan a nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio. Lo primero, hermanos, es que Cristo pasó la prueba que Israel falló. Nosotros necesitamos un Salvador porque nadie podía pasar la prueba. Nosotros no podíamos guardar la ley de Dios, pero Jesús es el verdadero Hijo, el verdadero Israel que guardó la ley perfectamente. Y ustedes recuerdan lo que pasó allá en Mateo capítulo 4, versículo 3. El Señor estaba en el desierto, estaba pasando por esa prueba por la cual pasó Israel. Cuando se acerca a Satanás y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, ¿tenía hambre o no tenía hambre? Eran 40 días donde no había probado bocado. Seguramente más de lo que del hambre que tenía Israel en ese momento donde el Señor mandó el maná. Pero el Señor le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, diciendo: apártate, Satanás, yo voy a confiar en la provisión de mi Padre para cuando Él la tenga. Y Él pasó la prueba en favor de nosotros, porque tú y yo en ese desierto hubiésemos de igual manera fracasado. Lo principal que los autores aquí, Mateo, nos quiere mostrar es que hay un verdadero y mejor Israel que pasó la prueba en el desierto triunfalmente y pasaría todas las pruebas cumpliendo perfectamente la ley de Dios, a diferencia de Israel y a diferencia de nosotros. Jesús no se dio a la tentación, no se quejó jamás, sino que en su obediencia fue y triunfó, y es a Él a quien nosotros necesitamos. Lo segundo, hermanos, es que Cristo es el pan de vida. Luego de que Jesús hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces en Juan 6, todos querían seguirlo por la comida. Y Jesús les dice: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús a la gente? Ustedes quieren buscarme para tener comida, para que les vaya bien físicamente, pero no se dan cuenta que necesitan algo más importante: la vida eterna. Están expuestos a la condenación, necesitan un Salvador. Luego el pueblo le dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El Señor les dice: yo puedo hacer más que suplir pan físico, y ustedes necesitan más que pan físico. Pero ¿cómo respondió la gente que oyó a Jesús en ese momento? Mire y sorpréndase conmigo en el versículo 41. Por eso los judíos, ¿qué? Otra vez, ¿qué es esa murmuradera? Por generación de generación de generación. Y luego les dice: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué les pasó? Murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Algo mucho mejor, mucho más grande, mucho más importante que el maná, el Señor ha colocado a disposición tuya y mía. A Jesús, el pan de vida, para que seamos verdaderamente saciados de un hambre que ningún pan físico va a poder jamás saciar. Y por eso, hermanos, eso más allá de ser simplemente una exhortación teórica o teológica, tú necesitas confiar en Jesús. Y en tercer y último lugar, hermanos, Cristo es la roca que fue golpeada por nuestra salvación. Ya les decía que en el relato de la peña de Oreb vemos a Dios básicamente diciendo: golpéame, Moisés, para que el pueblo sea librado.
Ese es el gran mensaje de la Biblia, que el Dios de toda gracia recibió en Cristo el golpe que todos nosotros merecíamos por nuestros pecados. 1 Corintios 10 dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Quién era la roca? La roca era Cristo. Es por causa de los azotes que Él recibió que nosotros tenemos vida. Él recibió ese golpe de la justicia de Dios para que nosotros, ese pueblo rebelde, insolente y contradictor, recibiéramos el agua de vida. Él mismo recibió la justicia de Dios que era para nosotros. Y luego nosotros vemos que Él le dice a la samaritana: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, Cristo es la roca bendita en la cual podemos refugiarnos y saciar nuestra sed perpetuamente. Y ese es el glorioso Salvador que nosotros tenemos. Hermanos, para concluir, déjeme decirle: confíe siempre en que Dios cuida de usted. Amén. La experiencia de Israel en el desierto nos muestra que Dios está con su pueblo y que Dios provee para su pueblo. ¿Vas a confiar hoy en Él? Confía también en su Hijo para tus necesidades más profundas. Confía en el que vivió la vida que tú no pudiste vivir, el que pasó la prueba que tú no puedes pasar, el que ha hecho que ahora tengamos acceso al trono de la gracia, el que ahora cambia nuestro corazón para que podamos recibir al verdadero pan del cielo y tomar del agua de vida. Confía en el que es el pan sin el cual no podemos vivir. Confía en el que fue golpeado por tu salvación. Hermanos, al haber visto todas estas cosas con el pueblo de Israel, uno pudiera pensar: pero qué pueblo tan terrible. Ahí estamos nosotros, pintados. El Señor quiere que hoy tú salgas de este lugar con la determinación de pensar: Señor, yo he visto tu bondad, yo he visto tu gracia y tu misericordia. No voy a insolentemente a murmurar contra ti y contra tu provisión para mi vida. Señor, yo he visto tu provisión más gloriosa en la obra de Cristo para traer vida. Él que fue entregado por nuestros pecados para darnos vida y vida en abundancia, como Él mismo lo dijo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, tus promesas. Y gracias también, Padre, porque aunque nosotros somos como este pueblo, rebeldes, llenos de queja, llenos de amargura, oh Señor, tú en Cristo has endulzado nuestra amargura. Tú en Cristo nos has dado ese pan del cielo que da vida. Tú en Cristo, Él ha recibido el golpe de tu justicia para que nosotros podamos beber del agua de la vida. Y tú no nos has rechazado, sino que nos has amado a nosotros que no merecíamos tu favor. Hoy nos recuerdas de tu bondad. Oh Señor, ciertamente eso fue la manera como te le revelaste a Moisés allí cuando él estaba en la hendidura de la peña. Jehová, Jehová, Señor es grande y temible, lento para la ira, pero grande en misericordia y bondad. Ese eres tú para con nosotros, Señor, lento para la ira y grande en misericordia y bondad. Y que hoy podamos, Señor, recordar esto y vivir conforme a Él. Ayúdanos, Señor, a contar más nuestras bendiciones y a vivir en gratitud que en estar pendientes de lo que nos falta como si mereciéramos cosa alguna. Todo lo que tenemos es por tu gracia y tu bondad en Cristo Jesús. Amén.